Detente y escucha. ¿Qué oyes cuando miras esta pantalla? Nada. El silencio en esta imagen es biológicamente imposible. Estamos presenciando el segundo exacto después de un asesinato brutal. La dinámica de fluidos dicta que la perforación de la aorta o de la arteria subclavia derecha, la trayectoria probable de la hoja, resultaría en un evento caótico, tanto sonoro como visual. El gorgoteo de la asfixia hemorrágica, el espasmo muscular agonizante y principalmente la proyección arterial de sangre, salpicaduras, bajo alta presión. Sin embargo, Jacques Louis David nos presenta un silencio monástico. No hay sangre en las paredes, no hay agua agitada por la lucha contra la muerte. La superficie del agua está inmóvil, casi vítrea. Lo que estamos presenciando no es periodismo, es teología quirúrgica. David no pintó un crimen, pintó un ícono. Eliminó la cacofonía de la realidad para que pudiésemos venerar el cadáver. Antes de entender quién murió, necesitamos entender cómo el pintor manipuló la escena del crimen para limpiar la suciedad de la historia. Empecemos con lo que se eliminó. Observa el tercio superior del lienzo. El análisis estratigráfico de la pintura revela que David utilizó una técnica conocida como frotado o scrumbling, la aplicación de una capa fina, opaca e irregular de pintura sobre un fondo más oscuro, creando esa vibración atmosférica indefinida. La mezcla de pigmentos aquí es predominantemente negro de hueso, bone black, mezclado con ocre y tierra de sombra tostada. Pero, ¿por qué este vacío? Marat vivía en el número 30 de la Rue des Cordeliers. Los informes policiales de la época describen el apartamento como un lugar sofocante, repleto de mapas, pilas de periódicos, platos de comida y frascos de medicina. Era un búnker intelectual caótico. David borró la arquitectura, eliminó la puerta por donde entró Charlotte Corday, eliminó la ventana. Al eliminar el contexto doméstico, transforma la bañera en un sarcófago flotando en el éter. Si hubiese una estantería de libros al fondo, Marat sería un hombre muerto en casa. Sin el fondo, Marat se convierte en un mártir muerto en la eternidad. El vacío no es estético, es una herramienta de aislamiento psicológico para forzar el foco del espectador. Observa con atención el torso. Ahí reside la mentira más flagrante y biológicamente ofensiva de la obra. Jean-Paul Marat sufría de una grave dermatosis crónica que contrajo, según relatos, mientras se escondía en las alcantarillas de París huyendo de la policía real antes de la Revolución. La literatura médica moderna, al analizar sus síntomas, picazón insoportable, lesiones ulcerosas, necesidad constante de baños medicinales, sugiere diagnósticos como dermatitis herpetiforme o eczema seborreico generalizado superinfectado. Su piel estaría cubierta de costras amarillentas, heridas abiertas, manchas rojas de inflamación y cicatrices por el rascado compulsivo. El olor en la habitación sería una mezcla acre de vinagre, almendras, azufre y carne infectada. Ahora observa la piel pintada por David. Es mármol pulido. David usó capas densas de albayalde, carbonato de plomo, con matices sutiles de vermellón y tierra verde. En las sombras crea una tez luminosa, hidratada y sobre todo angelical. No hay una sola imperfección, ni un solo poro. David realizó una cirugía plástica póstuma. Sabía que nadie veneraría a un monstruo cubierto de heridas. Para transformar a Marat en un dios, primero necesitaba curar visiblemente su lepra. El cuerpo que vemos es el ideal neoclásico, no la cáscara enferma del político radical. Concéntrate en el brazo derecho, aquel que cuelga fuera de la bañera sosteniendo la pluma. La anatomía aquí es sospechosa. El deltoides y el tríceps están relajados, pero perfectamente definidos, sugiriendo el tono muscular de un atleta, no de un hombre sedentario y enfermo de 50 años. Pero la posición de los brazos es fundamental. David no inventó esta pose, la robó. Este es el brazo de la muerte de la historia del arte. Es una cita directa, casi un plagio visual de La Piedad de Miguel Ángel, El brazo de Cristo muerto y del Santo Entierro de Caravaggio. Para el espectador francés de 1793, criado en catolicismo visual antes de la revolución que prohibió la religión, esta pose desencadena una reacción subconsciente inmediata. Este hombre es Jesús.
David reemplaza la iconografía cristiana por la iconografía revolucionaria. La pluma en la mano de Marat sustituye los clavos de la cruz. El tintero sustituye el cáliz. Es una transubstanciación semiótica. Marat murió escribiendo, es decir, murió trabajando por nuestra salvación. El brazo caído no es una señal de muerte biológica, es una señal de sacrificio divino. El agua del baño real de Marat estaba medicada, frecuentemente mezclada con caolín, sales minerales y azufre, lo que le confería una apariencia turbia, lechosa o amarillenta. David pinta el agua con tonos de verde olivo y marrón transparente, creando un contraste dramático con las sábanas blancas. Pero mira la sangre. La puñalada golpeó el pecho, justo debajo de la clavícula. La sangre en la pintura escurre elegantemente, una pequeña línea roja que mancha las sábanas y el agua con contención artística. Desde el punto de vista forense, esto es absurdo. El choque hipovolémico y la presión intratorácica habrían empapado las sábanas en segundos. Pero David necesitaba que el papel y la pluma fuesen visibles. Si pintara la cantidad real de sangre, los elementos de propaganda, el texto en la carta, la firma en el cajón, serían obliterados por la carnicería. Sacrificó la precisión balística para preservar la legibilidad del texto. La sangre en la pintura funciona como maquillaje, no como un fluido biológico. Está ahí solo para confirmar el martirio, no para documentar el asesinato. Analizamos la piel falsa, la sangre tímida y el fondo inexistente. Descubrimos que Jacques-Louis David creó una ilusión de pureza sobre un cadáver en descomposición. Pero si la pintura es una mentira, ¿quién era el verdadero hombre dentro de la bañera? Para entender por qué alguien necesitó clavar un cuchillo de 15 centímetros en el corazón de este hombre, necesitamos salir del estudio de pintura y entrar en la mente paranoica de Jean-Paul Marat. Necesitamos entender cómo el amigo del pueblo se convirtió en el enemigo de la humanidad. Prepárate para el perfil criminal del monstruo que exigió 200.000 cabezas. Para entender la pintura, ustedes tienen que borrar de su mente la imagen del mártir sereno. El hombre en la bañera, Jean-Paul Marat, era, bajo los estándares de la psiquiatría moderna, un demagogo paranoico con rasgos de psicopatía funcional. Antes de 1789, Marat era un científico fracasado y un médico amargado que se sentía rechazado por la élite académica. La Revolución Francesa le dio algo peligroso, un micrófono. Fundó el periódico L'Ami du Peuple, el amigo del pueblo. Pero no se dejan engañar por el nombre. No era un diario de noticias, era una bitácora de venganza. Marat inventó el periodismo de denuncia en su forma más tóxica. No pedía reformas, pedía nombres. Analizando sus editoriales cronológicamente, vemos la escalada de la patología. En 1790 sugirió colgar a 500 nobles. En 1791 la cifra subió a 10.000. En 1792, semanas antes de su muerte, publicó su cálculo final e infame. Para garantizar la tranquilidad pública, deben rodar 200.000 cabezas. La serenidad pintada por David esconde a un hombre que despertaba cada mañana, calculando la logística de un exterminio masivo. David pintó a Marat como una víctima indefensa, pero la historia criminal señala a Marat como el autor intelectual de uno de los eventos más grotescos de la humanidad, las masacres de septiembre de 1792. Se corrió el rumor de que los prisioneros monárquicos planeaban una fuga. Marat, usando su influencia impresa, incitó a los sans-culottes, el proletariado radical, a vaciar las prisiones antes de marchar a la guerra. El resultado fue una carnicería medieval. Durante 5 días, turbas armadas irrumpieron en las cárceles de París, montaron tribunales improvisados, violaron, mutilaron y descuartizaron a cerca de 1.400 personas. Entre las víctimas estaba la princesa de Lamballe. Fue desnudada, mutilada y su cabeza fue clavada en una pica y llevada hasta la ventana de la celda de la reina María Antonieta para que la viera. ¿Dónde estaba Marat? Estaba firmando circulares recomendando que el resto de Francia siguiera el ejemplo glorioso de París. El santo de David era un carnicero burocrático. La puñalada de Charlotte Corday no fue un acto aleatorio, fue una respuesta directa a la sangre que goteaba de las manos de Marat. Existe una correlación directa entre la dermatología de Marat y su política. Imaginen vivir con una picazón que nunca cesa. La enfermedad de la piel, probablemente dermatitis herpetiforme, lo obligaba a pasar las 24 horas del día inmerso en agua tibia con almendras, minerales y vinagre. El dolor era crónico. El aislamiento era total. Marat transformó su baño en su despacho. La tabla de madera sobre la bañera que vemos en la pintura era su escritorio. Comía,
escribía y recibía visitas allí. El vapor, el olor a azufre y el dolor físico constante corroyeron su empatía. Los psicólogos históricos sugieren que Marat proyectaba su sufrimiento físico en el cuerpo social de Francia. Su picazón se convertía en la traición de los enemigos. La única forma de aliviar su dolor era purgar el cuerpo de la nación, tal como intentaba purgar su propia piel. La guillotina era, para él, un instrumento quirúrgico para remover la podredumbre que sentía en sí mismo. David borró las heridas de la pintura, pero fueron las heridas las que crearon al monstruo. Para entender el asesinato, necesitamos entender el clima de 1793. Francia estaba partida en dos. De un lado, los jacobinos, liderados por Robespierre, Danton y Marat, radicales, centralistas, apoyados por la Turba de París, defensores del terror como herramienta de gobierno. Del otro, los girondinos, republicanos moderados, federalistas, que querían el fin de la monarquía, pero sin el baño de sangre. Representaban a la provincia, al campo. Marat orquestó la caída y ejecución de los líderes girondinos en mayo de 1793. Efectivamente, declaró la guerra contra la mitad de Francia. Charlotte Corday, la asesina, era simpatizante de los girondinos. Ella no veía a Marat como un político, lo veía como una bestia salvaje que estaba devorando la república. En su visión, y en la visión de muchos historiadores actuales, Marat se había convertido en un tirano peor que el rey Luis XVI. El rey mataba por tradición, Marat mataba por paranoia estadística. Cuando David pinta a Marat, pinta al ídolo de esta facción radical. Valida el terror. La pintura dice, si estás en contra de la matanza, estás en contra de este santo sufriente. Es la manipulación emocional definitiva para justificar el genocidio político. El crimen no comienza en la bañera, comienza en Normandía. Marie-Anne Charlotte de Corday-d'Armont no era una campesina, era una aristócrata menor, descendiente del dramaturgo Pierre Corneille, educada en conventos, alta, de rasgos fuertes y mirada fija, viajó de Caen a París con una sola obsesión: decapitar a la hidra de la anarquía. Llegó a París el 11 de julio y se hospedó en el Hotel de la Providence, habitación número 7. En la mañana del sábado 13 de julio, el calor en París era opresivo. Una ola de calor sofocaba la ciudad, acelerando la descomposición de la basura en las calles y, metafóricamente, la paciencia del pueblo. A las 8 de la mañana, Corday sale del hotel y camina hasta el Palais Royal. Se detiene en la tienda de un cuchillero llamado Badin. No compra un arma de fuego, que podría fallar, ni veneno, que sería cobarde. Compra un cuchillo de cocina, mango de ébano, hoja de acero de 15 a 20 centímetros. Le costó 40 sous. Esconde la hoja dentro del corsé, contra la piel, sintiendo cómo el metal frío se calienta con su cuerpo. El arma del crimen estaba comprada. Jean-Paul Marat no era accesible. Vivía atrincherado en el número 30 de la Rue des Cordonneils, protegido por su hermana Albertine y su prometida, esposa en unión libre, Simone Everard. Primer intento, mañana. Corday llama a la puerta. Simone le impide el paso inmediatamente. Marat está demasiado enfermo para recibir visitas. Segundo intento, tarde. Corday regresa al hotel y escribe la carta infame que David pintó. Pero atención al fraude histórico. La carta original decía: tengo secretos vitales para la República. Ella usa la paranoia de Marat como llave. Promete nombres. Promete traidores. Tercer intento, 19:30. El crepúsculo. Corday regresa. Lleva un vestido de seda manchada, spotted silk, y un sombrero alto con lazos verdes, color de los realistas pero también de la esperanza. Hay una discusión en la puerta entre ella y Simone. El ruido de voces femeninas llega a la bañera. Marat, el adicto a las conspiraciones, oye la mención de Normandía y traidores. Comete el error fatal. Grita desde adentro, que la dejen pasar. La curiosidad mató al demagogo. Entramos en la escena del crimen real. La habitación es pequeña, mal iluminada. El olor es una mezcla nauseabunda de vinagre caliente, de las compresas de Marat, sudor, comida vieja y tinta de imprenta. Marat está inmerso en la bañera de zapato, forma de bota, cubierto por sábanas sucias para evitar que el cobre toque su piel en carne viva. Solo su cabeza y sus brazos son visibles. La tabla de madera está sobre sus rodillas. Charlotte Corday acerca una silla y se sienta justo al lado de la bañera. La proximidad es íntima, casi perturbadora. Conversan. Marat pregunta: ¿qué está pasando en Caen? Corday, manteniendo la frialdad de una asesina profesional, comienza a dictar nombres de diputados girondinos que huyeron a Normandía: Buzot,
Barbarouk, Pétion. Marat escribe furiosamente. Sus ojos brillan con la perspectiva de sangre. Dice la frase que sella su sentencia. Excelente. En una semana los mandaré guillotinar a todos. Esa fue la señal. Corday se levanta en un movimiento fluido. No duda. Saca el cuchillo del corsé. Marat apenas tiene tiempo de levantar la vista. Asesta un único golpe descendente, con fuerza total, apuntando al lado derecho del tórax. La hoja entra justo debajo de la clavícula, penetra el músculo pectoral mayor, pasa entre la primera y la segunda costilla, perfora el pulmón derecho y secciona la arteria carótida común o la aorta. La autopsia fue inconclusa sobre qué vaso exacto, pero el resultado fue catastrófico. Aquí la pintura de David se convierte en una mentira criminal. En el lienzo, Marat duerme. En la realidad, Marat explotó. La sangre arterial, bajo alta presión cardíaca, no escurrió. Salpicó, cubrió la carta, el agua, la tabla y el vestido de Charlotte. Marat gritó: «¡Ayúdenme a mi querida amiga!». No llamaba a Corday, llamaba a Simone. Simone corre a la habitación y encuentra la escena dantesca. El amigo del pueblo, hundiéndose en agua roja espumosa, con sangre brotando de la boca. Hemoptisis. Corday no huyó. Soltó el cuchillo ensangrentado sobre la tabla, no en el suelo como en la pintura, y retrocedió hacia la ventana esperando a la policía con una calma estoica. Sabía que iba a morir. La habitación se llenó de vecinos, guardias y gritos. Un vecino, el dentista Laurent Bass, le lanzó una silla a Charlotte y la inmovilizó. En minutos, Marat estaba muerto. El agua, antes medicinal, ahora era un caldo de sangre y pus. La escena era asquerosa, ruidosa y caótica. David, al llegar más tarde, miró aquello y decidió: no puedo pintar esto, necesito limpiarlo todo. Cuando llegó la policía, le preguntaron a Charlotte: ¿por qué lo mataste? Su respuesta resuena a través de los siglos, destruyendo la narrativa de víctima que David intentó construir. Vi la guerra civil a punto de estallar en toda Francia. Maté a un hombre para salvar a 100.000. Maté a un villano para salvar a inocentes. Maté a una bestia salvaje para dar reposo a mi país. Ella no se veía como una asesina, se veía como Bruto matando a César. Pero David tenía el poder de la imagen. Tomó a esta mujer compleja, política y valiente, y la borró del lienzo, dejando solo a la víctima santificada. Antes de que David tomara el pincel, organizó el funeral. Y fue un desastre biológico. David, actuando como el ministro de propaganda de los jacobinos, ordenó que el cuerpo de Marat fuera expuesto al público en la iglesia de los Cordeliers. Quería crear una escena idéntica a la pintura. Marat en la bañera, escribiendo para el pueblo, incluso después de muerto. Pero había un problema: el calor de julio. El cuerpo de Marat, ya debilitado por la dermatosis, entró en putrefacción acelerada. En menos de 24 horas, el cadáver estaba verde, hinchado y olía tan mal que era imposible estar cerca. El brazo que David quería dejar colgando, como el de Cristo, estaba rígido por el rigor mortis y se negaba a quedarse en posición. David ordenó a los maquilladores que cubrieran las heridas y el rostro verde con capas gruesas de pomada blanca y colorete. Amputaron el brazo para recolocarlo en la posición correcta, un detalle grotesco frecuentemente omitido. Rociaban el cuerpo con perfume y vinagre cada 10 minutos. Aún así, el funeral tuvo que ser acortado. La realidad era demasiado asquerosa. La pintura nació, por lo tanto, como una necesidad sanitaria. El lienzo sería el cuerpo incorrumpible que la biología no permitió que Marat tuviera. Analicemos la composición matemática del lienzo. David no organizó esto al azar. La pintura está dividida en dos mitades horizontales perfectas. La mitad inferior está ocupada por el hombre, la bañera, la madera y la carta. Es el mundo material, el peso de la muerte. La mitad superior es el vacío absoluto, el scumble vibrante. Esta división crea una presión psicológica. El vacío pesa sobre Marat. Pero observen las líneas verticales, el pliegue de la sábana, el lateral del cajón, el brazo caído. Arrastran la mirada hacia abajo, hacia la tumba. Sin embargo, el rostro de Marat está girado hacia nosotros, levemente inclinado hacia la luz. Esta angulación, cerca de 45 grados, es la misma usada en íconos bizantinos de santos. David eliminó todos los objetos que pudieran distraer. No hay cuchillo en el pecho, solo la herida limpia. No hay sangre en el suelo. Es lo que llamamos minimalismo de sacrificio. Cada elemento que permanece en el lienzo, el tintero, la pluma, el cuchillo en el suelo, la carta, se convierte en una reliquia sagrada. David transformó objetos de oficina en instrumentos de la pasión de Cristo.
La iluminación es el arma secreta de David. Utiliza el tenebrismo, el contraste violento entre luz y sombra, que aprendió estudiando a Caravaggio en Roma. Pero en Caravaggio, la luz viene de Dios, una gracia divina. En la muerte de Marat, la luz es secular, es la luz de la ilustración, o la luz de la verdad revolucionaria. La fuente de luz está en la esquina superior izquierda, fuera del lienzo. Baña el hombro, el brazo y el turbante de Marat, que estaba empapado en vinagre en la vida real, pero aquí parece una corona de laureles blanca. Lo más importante es lo que la luz esconde. Las sombras del lado derecho del rostro de Marat suavizan su mandíbula y ocultan la asimetría natural de su cara. David esculpió con luz, transformó a un hombre feo, bajo y enfermo en una estatua de mármol griego bañada por un sol celestial. Grandes obras maestras generalmente toman años. David pintó esto en 3 meses. El asesinato fue en julio. En octubre, la obra estaba lista y siendo exhibida en el patio de Louvre. Fue una operación de guerra. David sabía que la emoción del público, el duelo, tiene fecha de caducidad. Necesitaba entregar el ícono mientras la sangre aún estaba fresca en la memoria colectiva. Pintó con la furia de un fanático. Las pinceladas en el fondo son rápidas, cruzadas, casi abstractas. En los detalles de la piel y de la carta son invisibles. La pintura fue presentada a la Convención Nacional como un trofeo. David dijo a los diputados: «Ciudadanos, el pueblo pedía a su amigo de vuelta. Escuché la voz del pueblo. Aquí está él». Esto no fue una exposición de arte, fue un acto político. La pintura fue colgada en la propia sala de la convención, detrás de la silla del presidente. Imaginen esto: cada diputado que discursaba o votaba nuevas ejecuciones tenía que hacerlo bajo la mirada muerta y juzgadora de Marat. La pintura servía como un recordatorio constante: si traicionas la revolución, estás traicionando a este mártir. La obra de arte se convirtió en el garante moral del terror. La obsesión de David no se detuvo en el lienzo. Tras el funeral desastroso, David ordenó que el corazón de Marat fuera extirpado quirúrgicamente. El corazón fue embalsamado, colocado en una urna de ágata preciosa y colgado del techo del Club de los Jacobinos, la sede del Partido Radical. Los radicales señalaban la urna y decían: «Aquí late el corazón que amó al pueblo». La pintura de David era la imagen del santo. El corazón en la urna era la reliquia física. Juntos formaban la nueva religión del Estado. David no era solo un pintor, era el sumo sacerdote de un culto necrófilo que gobernó Francia mediante el miedo. La validez de la mentira de David duró exactamente 12 meses. El 27 de julio de 1794, 9 de Termidor en el calendario revolucionario, el hechizo se rompió. Robespierre, el líder supremo del terror, fue derrocado en la Convención Nacional. Intentó suicidarse con un disparo en la mandíbula, falló y fue arrastrado gritando hacia la guillotina al día siguiente. Con la cabeza de Robespierre cayendo en el cesto, el culto a Marat colapsó instantáneamente. Francia despertó de una hipnosis colectiva. Fue lo que los historiadores llaman la resaca de sangre. De repente el pueblo se dio cuenta de que no estaba adorando a un santo, sino a un monstruo que pedía ejecuciones diarias. La reacción fue violenta. La damnatio memoria, condena de la memoria, comenzó. Los bustos de Marat, que reemplazaban a los santos en las iglesias, fueron destrozados a martillazos y arrojados a las alcantarillas de Montmartre, el mismo desagüe donde Marat decía haber contraído su enfermedad. La urna con su corazón, colgada en el Club de los Jacobinos, fue arrancada, rota, y sus cenizas dispersas al viento o a la basura. Los relatos varían, pero el irrespeto fue total. El cuerpo de Marat, que había sido enterrado en el Panteón, el lugar de los héroes, fue desenterrado y tirado a una fosa común. El amigo del pueblo se convirtió en el enemigo número 1. Y Jacques-Louis David, el hombre que creó la imagen, debería haber muerto con ella. Fue encarcelado en el Palacio de Luxemburgo. Esperó la muerte. Desde su celda podía escuchar las carretas llevando a sus amigos hacia la cuchilla. Pero David tenía un superpoder: la flexibilidad moral absoluta. En el tribunal renegó de Robespierre. Dijo la famosa frase cobarde: «Me engañaron, fui ingenuo». Usó su arte para negociar su vida. Pintó autorretratos en prisión, pintó a la familia de los carceleros, sobrevivió. Y años después, cuando Napoleón Bonaparte tomó el poder, ¿quién estaba allí para pintar al emperador cruzando los Alpes en un caballo blanco? Otra mentira, pues cruzó en una mula. Jacques-Louis David, el pintor oficial del terror, se convirtió en el pintor oficial del imperio. Demostró que la propaganda no tiene ideología, es una herramienta mercenaria a la venta para quien tiene
tiene el poder. La pintura La muerte de Marat fue devuelta a David en 1795. Nadie la quería. Era demasiado peligrosa. Exhibirla era delito de sedición. David llevó la obra al exilio en Bruselas cuando la monarquía fue restaurada en 1815. Durante décadas, esta obra maestra estuvo enrollada, escondida en un rincón oscuro, cubierta de polvo. El rostro sereno de Marat se quedó mirando a la oscuridad por casi 50 años. La pintura solo fue rehabilitada a mediados del siglo XIX. El poeta Charles Baudelaire la vio en 1846 y escribió un ensayo que cambió todo. Baudelaire ignoró la política y se enfocó en la estética. Llamó a la obra el drama de la tierra, cruel como la naturaleza, con todo el perfume del ideal. Baudelaire enseñó al mundo a mirar la obra sin juzgar el crimen. Fue en ese momento que La muerte de Marat dejó de ser evidencia criminal y se convirtió en arte con A mayúscula. Olvidamos al asesino y nos enamoramos de la técnica, y eso es peligroso. ¿Por qué estamos diseccionando esto en 2024? Porque Jacques-Louis David inventó el Photoshop en 1793, inventó el deepfake. Vivimos en la era de la posverdad, donde la narrativa importa más que el hecho. Cuando ves una foto en Instagram de un influencer perfecto o una imagen generada por IA de un político haciendo algo que nunca hizo, estás viendo a los nietos de La muerte de Marat. David nos enseñó que si controlas la iluminación, limpias la sangre y ajustas el ángulo, puedes transformar a un carnicero en un mártir. Esta pintura es una advertencia. Nos grita a través de los siglos: no confíen en sus ojos. La imagen es una construcción. La belleza estética es el lubricante que hace que la mentira política baje por la garganta de la sociedad. Jean-Paul Marat murió gritando y sangrando en agua sucia. Charlotte Corday fue guillotinada vistiendo la camisa roja de los parricidas. La pintura mintió sobre la muerte de él y borró la vida de ella. Pero la verdad forense, como la química de los pigmentos que se agrietan con el tiempo, siempre termina apareciendo. Nosotros raspamos el barniz, nosotros vimos las heridas. Ahora ya lo saben, cuando miren este cuadro en el museo o en internet, no vean a un héroe durmiendo, vean el triunfo de la mentira. La historia del arte está llena de cadáveres escondidos bajo costosa pintura al óleo. Si quieren seguir desenterrando la verdad sucia detrás de las imágenes más bellas del mundo, su momento ha llegado. Suscríbanse para la próxima investigación. La verdad es fea, pero es lo único que importa. Hasta la próxima.